El Imperio Galáctico había gobernado durante 30.000 años. Sus naves de guerra eran las naves militares más avanzadas jamás construidas. Sus armas podían vaporizar planetas. Su doctrina estratégica nunca había fallado. Eran invencibles, incuestionables, absolutos. Y luego, en una patrulla de rutina a través del espacio en disputa, uno de sus conjuntos de sensores detectó algo que no debería existir. Una nave de guerra, no identificada, moviéndose a una velocidad imposible, utilizando sistemas de propulsión que no aparecían en ninguna base de datos tecnológica de la galaxia conocida. Y lo más inquietante, la configuración de la nave sugería una filosofía de diseño que los estrategas del Imperio ni siquiera podían comprender. La identificación regresó como una pregunta. Humano, bienvenido a Nexo HY. Prepárate para una historia donde la humanidad brilla. Esa sola palabra, humano, desencadenó una cascada de alarmas en la estructura de mando militar del Imperio. Porque el Imperio conocía a los humanos. Éramos una especie joven, primitiva, apenas con capacidad espacial. No teníamos por qué estar cerca del espacio que patrullaba el Imperio. Y, sin embargo, allí estábamos, en una nave que no debería existir, con capacidades que contradecían cualquier modelo de lo que las especies más jóvenes podían lograr, y moviéndonos con una confianza que sugería que sabíamos exactamente lo que hacíamos. Esta es la historia del momento en que la comprensión del poder del Imperio Galáctico se derrumbó por completo. El momento en que se dieron cuenta de que habían estado tan concentrados en avanzar que habían olvidado lo que significaba ser peligroso. Y todo comenzó con una nave de guerra humana que hizo que todo el Imperio entrara en pánico. El Prometeo había estado en desarrollo durante 17 años. No por ninguna agencia gubernamental, no por un contratista militar con respaldo imperial, sino por una coalición de científicos e ingenieros que analizaron el estado de la exploración espacial humana y decidieron que podíamos mejorarla. Mucho mejor. El problema fundamental de los viajes espaciales tripulados era que copiábamos los diseños de todos los demás. Los Vextari nos habían proporcionado especificaciones técnicas para motores más rápidos que la luz. Los Krennor nos habían vendido sistemas de armas. La Asamblea había facilitado los canales diplomáticos. Nos estábamos desarrollando utilizando un marco establecido por seres con miles de años de experiencia. Pero lo que esos seres no entendían era algo fundamental sobre los humanos. Innovamos mejor cuando no estamos limitados por la sabiduría convencional. La doctora Sarah Mitchell, ingeniera principal del Prometeo Proyecto, tuvo una idea radical. ¿Y si las naves humanas no necesitaran seguir los paradigmas de diseño de las civilizaciones antiguas? ¿Y si abordáramos el diseño de naves espaciales como todo lo demás, planteándonos preguntas poco convencionales e ignorando los consejos de quienes decían que era imposible? El Prometeo fue la respuesta a esa pregunta. No se parecía a otras naves de guerra. Las naves imperiales eran enormes, fuertemente blindadas y estaban repletas de armas evidentes. Prometeo era elegante, esbelto, de apariencia casi delicada. Para cualquier entrenado en guerra naval convencional, parecía frágil, expuesto, como si fuera a romperse ante un ataque mínimo. Pero eso se debió a que esas personas estaban pensando en la guerra de manera equivocada. El Prometeo no fue diseñada para resistir daños como una nave de guerra imperial. Fue diseñada para evitar daños por completo. El sistema de propulsión era tan eficiente que la nave podía acelerar y desacelerar más rápido que cualquier otra en la galaxia conocida. Los sistemas de puntería eran tan avanzados que podían alcanzar objetivos a distancias que otras especies ni siquiera podían detectar. Y las armas en sí no estaban diseñadas para abrumar al oponente mediante la fuerza bruta, sino para desactivar sistemas críticos con precisión quirúrgica. Era una nave diseñada por una especie que había aprendido, a lo largo de miles de años de guerra en un solo planeta, cómo derrotar a oponentes más poderosos que ellos. Y estaba a punto de reescribir cada suposición que tenía el Imperio Galáctico sobre lo que hacía que una nave de guerra fuera peligrosa. La lectura del sensor llegó al almirante Vextolis, comandante de la Tercera Flota Imperial. La lectura correspondía a una patrulla de rutina, una nave de guerra de origen desconocido, que viajaba a velocidades imposibles, atravesando un espacio disputado con lo que solo podría describirse como una intención agresiva. Vextolis era un ser que había comandado batallas durante 300 años.
Había visto todas las configuraciones de naves de guerra que la galaxia ofrecía. Había luchado contra especies que habían conquistado sectores enteros del espacio. Entendía la guerra. Por eso la lectura lo confundió. Identifique el buque, ordenó. Configuración desconocida, respondió el oficial del sensor, intentando comparar con diseños conocidos. No se encontró coincidencia en la base de datos. Comparación de tamaño con un buque de guerra imperial estándar, aproximadamente el 30% de la masa. Vextoli sintió un cambio en sus implantes neuronales. Una nave de guerra significativamente más pequeña que una nave imperial. Viajaba más rápido. Configuración de armas desconocida. Ningún sistema de sigilo que pudiera identificar, pero aún así, por alguna razón, no aparecía en los sensores de largo alcance hasta que estaba bastante cerca. ¿Estado de las armas?, preguntó. Desconocido. Se recomienda tratarlo como hostil hasta que se identifique lo contrario. Intento de identificación. La comunicación fue transmitida por canales abiertos. Buque desconocido. Identifíquese inmediatamente o enfrentará la destrucción. La respuesta llegó en un perfecto estándar imperial. El acento era extraño, una formalidad en el habla que sugería que la habían traducido por ordenador y no por hablantes nativos. Soy el capitán James Rodríguez del buque de guerra humano Prometeo. Estoy atravesando un espacio en disputa bajo la autorización del Tratado de Coalición Neutral. No pretendo agredir a la flota imperial. La cámara quedó en silencio. Humano, repitió Vextolis. Confirmado. ¿Estás diciendo que eres humano? Sí. ¿Hay algún problema? Había un gran problema. Los humanos no tenían naves de guerra. Contaban con pequeñas naves de exploración y plataformas defensivas. No tenían la capacidad de construir lo que los sensores indicaban claramente. Y lo más importante, no navegaban por el espacio imperial con un nivel de confianza ni remotamente similar. Lo que ocurrió a continuación fue una cascada de errores de cálculo estratégicos que cambiarían todo el equilibrio de poder en la galaxia. El almirante Vextolis, actuando bajo el supuesto de que se trataba de algún tipo de error o engaño, ordenó a la Prometeo someterse a abordaje e inspección. El capitán humano se negó. No agresivamente, no desafiantemente. Simplemente se negó, explicando que la nave estaba bajo la jurisdicción de la coalición neutral y que el imperio no tenía autoridad para abordarla. Vextolis ordenó a la Prometeo para cambiar de rumbo y dirigirse al espacio imperial para verificación. El capitán humano volvió a negarse, esta vez sugiriendo que si el almirante tenía alguna duda, podía presentar una investigación formal por vía diplomática. Fue la negativa más cortés que Vextolis había recibido jamás, y lo enfureció precisamente por esa cortesía. El almirante tomó una decisión que resultaría catastrófica. Ordenó a su flota interceptar el buque de guerra humano y obligarlo a obedecer. El Prometeo respondió con algo sin precedentes. En lugar de intentar huir o luchar, el capitán Rodríguez transmitió un mensaje a todas las naves de la flota imperial. Aquí el capitán Rodríguez. Estoy a punto de demostrar algo que podría ayudar a aclarar la situación. Luego hizo algo que ningún piloto de buque de guerra había hecho jamás en 3000 años de historia imperial registrada. Realizó una maniobra perfecta que colocó su nave directamente entre la nave imperial líder y sus naves de apoyo, cortando su línea de retirada. Fue una maniobra táctica que sugería un profundo conocimiento de las operaciones de la flota imperial, pero también era imposible. La maniobra requería aceleraciones que las naves imperiales no podían alcanzar. Requería habilidades de navegación que sugerían que el piloto humano podía ver posibilidades tácticas invisibles para los estrategas convencionales. Vextolis observó cómo su nave líder quedaba repentinamente aislada. Una nave de guerra humana, de un tercio del tamaño de un crucero pesado imperial, había logrado separarla del resto de la flota utilizando únicamente su superior capacidad de maniobra. «Muéstrame el estado de sus armas», exigió Vextolis. «Todos los sistemas de armas están activados y apuntan a nuestra nave líder», informó el oficial de sensores. «Tienen múltiples opciones de disparo. Calculamos que podrían utilizar nuestra nave en aproximadamente 4 o 5 segundos de fuego continuo. ¿Por qué no ha disparado?» «No lo sé, señor». El capitán Rodríguez transmitió de nuevo. «No estoy aquí para luchar contra la flota imperial. Estoy aquí para demostrar que los humanos no somos la especie que creen.
Su nave se encuentra actualmente en desventaja táctica. Podría atacarla, podría destruirla, pero no lo haré, porque estoy aquí para demostrar algo diferente. Liberó la posición táctica y se alejó de la nave imperial, manteniendo la distancia pero demostrando un control absoluto de las capacidades de su nave. Lo que acabo de mostrarles es lo que sucede cuando una especie deja de copiar sus diseños y empieza a crear los suyos propios. Esta nave fue construida por humanos, utilizando la filosofía del diseño humano, con tecnología que desarrollamos nosotros mismos. Y quiero ser muy claro, esto no es un acto de agresión, es una introducción. La reacción de Comando Imperial fue de pánico inmediato. Una nave de guerra capaz de maniobrar de maneras que las naves imperiales no podían igualar. Una tripulación capaz de realizar operaciones militares con una precisión que sugería años de experiencia en combate. Y lo más inquietante, una especie que no se suponía que fuera tan avanzada. El Imperio tenía un sistema de clasificación de civilizaciones. El nivel 1 era primitivo. El nivel 5 era avanzado, pero manejable. El nivel 10 era peligroso y requería una diplomacia cuidadosa. El propio Imperio se consideraba de nivel 15, la civilización más avanzada registrada en la galaxia. Los humanos fueron clasificados como de nivel 2. Apenas tenían capacidad espacial. Y sin embargo, aquí había una nave de guerra humana realizando maniobras que las civilizaciones de nivel 12 no podían lograr. El pánico se extendió por la estructura de mando militar imperial como un virus. Si los humanos podían hacer esto, ¿qué otras especies que el Imperio había clasificado como inferiores podrían estar ocultando capacidades? ¿Qué otras civilizaciones podrían haber estado desarrollando tecnología en secreto? El Imperio se movilizó de inmediato para lo que supuso era el comienzo de una invasión. Se retiraron las flotas. Se activaron las estaciones defensivas. Se implementaron protocolos de emergencia. Y entonces el capitán Rodríguez transmitió un mensaje sencillo. Estoy dispuesto a negociar. Atracó su nave en la estación imperial, no como prisionero, sino como representante diplomático. Solicitó reunirse con el almirante Vextolis, no como un súbdito que le hacía una petición a su señor, sino como un igual de otra civilización que solicitaba diálogo. Lo que ocurrió en esa reunión cambiaría toda la galaxia. Vextolis había llevado a cabo miles de negociaciones. Era un ser de vasta experiencia y sofisticación diplomática. Sabía comportarse con dignidad y autoridad. Pero el capitán Rodríguez presentaba algo que nunca antes había visto, un oficial militar de una civilización supuestamente inferior que se comportaba con la confianza de quien sabe que posee capacidades superiores. ¿Entiendes?, empezó Vextolis, ¿que lo que estás haciendo podría interpretarse como un acto de guerra? Entiendo, respondió Rodríguez. Por eso estoy aquí para explicarles de qué se trata esto. Mi gobierno no le está declarando la guerra al Imperio Galáctico. Estamos declarando la independencia. Presentó especificaciones técnicas, prometió era una sola nave. Pero los humanos teníamos la capacidad industrial para construir más. Teníamos la filosofía de diseño para construir mejor. Y teníamos algo que el Imperio ya no tenía, la voluntad de innovar sin restricciones. Durante años, explicó Rodríguez, hemos aceptado diseños de su civilización. Hemos seguido sus directrices sobre cómo desarrollarnos responsablemente. Nos hemos integrado en un sistema donde ustedes son la máxima autoridad, pero también hemos desarrollado algo propio, algo que no sigue sus paradigmas de diseño. Le mostró al almirante los planos de la próxima generación de naves de guerra humanas, naves que serían más rápidas, más maniobrables, capaces de operaciones que las naves imperiales no podrían igualar. Esto no es una amenaza, dijo Rodríguez. Es una llamada de atención. Has estado asumiendo que, por ser mayor, por llevar más tiempo en el mundo, debes ser superior. ¿Pero superior en qué sentido? ¿Superior en tamaño? ¿Superior en blindaje? Hemos demostrado que la superioridad no se mide con esos parámetros. Vextolis estaba asimilando lo que sucedía. Una civilización más joven, en esencia, explicaba que la comprensión del Imperio sobre el poder militar era incompleta. ¿Qué deseas?, preguntó finalmente el almirante. Respeto, dijo Rodríguez simplemente. No como una especie joven que necesita guía, sino como una civilización que tiene derecho a desarrollarse según sus propios valores. Autonomía.
la comprensión de que los humanos nos desarrollaremos a nuestra manera, a nuestro propio ritmo, con nuestra propia filosofía de diseño. El mensaje que la primera aparición del Capitán Rodríguez envió a través del Imperio Galáctico fue más devastador que cualquier arma podría ser. Los humanos no éramos primitivos. Habíamos estado desarrollando tecnología avanzada en secreto. Teníamos naves de guerra capaces de maniobrar con mayor precisión que las naves imperiales. Y teníamos la confianza para demostrar esa capacidad y luego dar un paso atrás y negociar. El Imperio, ante una especie que había demostrado ser más avanzada de lo esperado, tomó una decisión que transformaría la civilización galáctica. La reconoció. Otorgó a la humanidad el estatus oficial de civilización avanzada. Detuvo todo intento de guiar o guiar el desarrollo humano. Pero lo más importante es que plantearon la pregunta que lo cambiaría todo. ¿En qué más nos hemos equivocado? La respuesta llegó rápidamente. Otras civilizaciones jóvenes, envalentonadas por el éxito de la humanidad, comenzaron a revelar capacidades que habían estado ocultando. Una especie que el Imperio había clasificado como nivel 3 reveló haber desarrollado una tecnología de camuflaje superior a las especificaciones imperiales. Una civilización que el Imperio había considerado apenas espacial demostró que dominaba sistemas de comunicación más rápidos que la luz que funcionaban con principios que el Imperio ni siquiera había considerado. Todo el sistema jerárquico del Imperio comenzó a derrumbarse, no por conquistas ni invasiones, sino por la simple comprensión de que se habían equivocado sobre las capacidades de las especies más jóvenes. Se habían centrado tanto en ser los más antiguos, los más avanzados, la máxima autoridad, que habían dejado de observar lo que realmente estaba sucediendo. La humanidad los había obligado a observar, y al observar, descubrieron una galaxia mucho más compleja y peligrosa de lo que creían. El Prometeo se volvió legendario. No porque fuera el buque de guerra más avanzado jamás construido, sino porque representó el momento en que una especie más joven se negó a aceptar las limitaciones que una civilización más antigua le había impuesto. El Capitán Rodríguez fue invitado a hablar ante el Consejo Imperial. En ese discurso, explicó algo fundamental sobre la humanidad. Nos clasificaron como primitivos porque nos medían según sus estándares. Asumieron que, por ser más jóvenes, debíamos ser menos avanzados. Pero el avance no es lineal. Ustedes avanzaron en una dirección, hacia naves más grandes, mayor potencia de fuego, mayor durabilidad. Nosotros avanzamos en una dirección diferente, hacia mayor eficiencia, mayor maniobrabilidad, mayor innovación. Hizo una pausa. La diferencia entre los humanos y muchas otras especies radica en que no dejamos avanzar solo por haber alcanzado cierto nivel. Seguimos buscando mejores maneras. Seguimos cuestionando, seguimos innovando, y lo hacemos porque durante millones de años aprendimos que la única manera de sobrevivir es ser más inteligentes, más rápidos y más adaptables que la amenaza. En los años siguientes, el Imperio Galáctico experimentó una transformación. El sistema jerárquico que guiaba a las civilizaciones más jóvenes fue reemplazado por algo más equilibrado. Las especies jóvenes ya no recibían orientación. Se les dio libertad. Y se les monitoreó para ver que desarrollarían sin estar limitadas por una autoridad externa. Los resultados fueron notables. En los 5 años siguientes a la Prometeo, en una demostración, 12 nuevas civilizaciones revelaron capacidades militares avanzadas que habían estado ocultando. En 10 años, el equilibrio de poder en la galaxia cambió radicalmente. Ninguna civilización podía ya reivindicar el dominio absoluto. Pero el cambio más importante fue filosófico. El Imperio empezó a comprender que ser avanzado no se trataba de tener la mayor potencia de fuego ni las naves más grandes. Se trataba de la capacidad de aprender, la disposición a cuestionar las suposiciones, la capacidad de observar el mundo y ver posibilidades en lugar de simplemente confirmar los modelos existentes. La doctora Sarah Mitchell, ingeniera principal del Prometeo, docenas de gobiernos y empresas privadas le ofrecieron puestos. Rechazó la mayoría. En su lugar, fundó el Instituto de Ingeniería No Convencional, un centro de investigación dedicado al desarrollo de tecnologías que no respetan los paradigmas de diseño establecidos. El lema del instituto era simple: cuestionarlo todo, no dar nada por sentado, construir cosas imposibles.
Se convirtió en un imán para jóvenes ingenieros y científicos de toda la galaxia que querían crear algo revolucionario en lugar de simplemente iterar diseños existentes. Y el capitán Rodríguez, quien había pilotado la primera nave de guerra humana en el espacio imperial con confianza en lugar de miedo, finalmente se retiró del servicio militar activo. Pero antes de hacerlo, pronunció un último discurso ante los graduados de la Academia Naval Humana. Cuando tomé el Prometeo, en un espacio disputado, dijo, no le tenía miedo a la flota imperial. No porque nuestra nave fuera invencible, que no lo era, sino porque tenía plena confianza en lo que habíamos construido. Sabía que nuestra nave, diseñada por humanos con principios humanos, podía hacer cosas que sus naves no podían. Miró a los jóvenes graduados. Eso es lo que la humanidad necesita entender. No nos volvemos peligrosos copiando a otras especies. Nos volvemos peligrosos cuando confiamos en nuestro propio juicio, cuando construimos según nuestros valores, cuando nos negamos a aceptar las limitaciones impuestas por seres que no entienden cómo pensamos. La historia de la Prometeo se convirtió en un elemento fundamental de la cultura humana. Todas las academias militares lo enseñaron. Todas las escuelas de ingeniería lo estudiaron. Todas las civilizaciones que deseaban comprender a la humanidad señalaron ese momento en que una sola nave de guerra humana hizo que todo el Imperio Galáctico reconsiderara todo lo que creían saber sobre el poder. Pero lo más importante no era lo que Prometeo podía hacerlo. Era lo que representaba. Representaba una especie que había analizado los diseños de civilizaciones avanzadas y dijo, agradecemos la ayuda, pero lo haremos nosotros mismos. Representaba la disposición a pasar años desarrollando algo en secreto porque creíamos en nuestra propia visión. Representaba la confianza para demostrar capacidad, no mediante la destrucción, sino mediante la precisión y el control. Y lo más importante, representó algo que siempre ha hecho únicos a los humanos. No pedimos permiso para hacer lo que somos capaces de ser. Simplemente nos convertimos en ello. El Imperio Galáctico evolucionó con el tiempo hasta convertirse en algo que nadie había anticipado, una comunidad de civilizaciones en lugar de una jerarquía de dominio. El catalizador de esa transformación fue una sola nave de guerra humana pilotada por un capitán que comprendió que, a veces, la declaración más contundente no se basa en la agresión, sino en la competencia. El Prometeo se convirtió en el modelo para el diseño de naves de guerra humanas. Pero más que eso, se convirtió en un símbolo en toda la galaxia de que las especies jóvenes podían desafiar a las más antiguas. Esa innovación surgió del cuestionamiento, no de la aceptación. Ese poder no se medía por el tamaño ni la tradición, sino por la comprensión. Al final, el pánico del Imperio Galáctico al descubrir una nave de guerra humana no condujo a la guerra, condujo al despertar. El Imperio se dio cuenta de que habían asumido su superioridad durante tanto tiempo que habían dejado de ver la realidad. Habían asumido que sabían de lo que era capaz cada especie, cuando en realidad habían dejado de observar lo que realmente hacían las especies. Y la humanidad, al construir a Prometeo en secreto, y luego demostrándolo con confianza en lugar de agresión, les enseñó la lección más importante que una civilización puede aprender. Que ser avanzado significa ser lo suficientemente humilde como para admitir cuando uno se equivoca. Y ser poderoso significa tener la sabiduría de reconocer el poder en los demás cuando lo ves. Si le preguntas a cualquiera en el Imperio Galáctico hoy por qué respetan tan profundamente la humanidad, señalarán a Prometeo y hablarán del momento en el que una especie joven demostró capacidades que contradecían toda su posición sobre lo que una especie joven debería ser capaz de hacer. Pero la verdadera historia no se trata del barco en sí. Se trata de lo que los humanos entendemos y que otras especies a veces olvidan, que tu valor no se determina por lo que otros creen que eres capaz de hacer. Tu valor se determina por lo que tú crees que eres capaz de hacer. Y si estás dispuesto a trabajar lo suficiente, a asumir suficientes riesgos y a confiar plenamente en ti mismo, puedes lograr cosas que a los demás les parecen imposibles. El Prometeo no era imposible. Era simplemente algo que a nadie más se le había ocurrido construir porque a nadie más le pareció que valiera la pena intentarlo. Los humanos vimos el problema de otra manera. Lo abordamos desde una perspectiva diferente. Nos planteamos preguntas poco convencionales y construimos algo revolucionario. Ese es el don humano. Por eso la humanidad importa en esta galaxia. No porque seamos los más fuertes, no porque seamos los más avanzados, sino porque estamos dispuestos a intentar cosas que nadie más cree posibles.
Y a veces, para cambiar la comprensión de poder de toda una civilización, basta con un solo barco, un solo capitán, y la certeza absoluta de tener razón en algo, incluso cuando todos, te dicen que estás equivocado. Ahí es cuando los humanos se vuelven verdaderamente peligrosos. No con armas, con confianza, con la certeza de que hemos hecho el trabajo. Hemos construido algo extraordinario. Y estamos listos para mostrarle a la galaxia lo que los humanos podemos ser cuando dejamos de pedir permiso y empezamos a confiar en nosotros mismos. Gracias por escuchar. Suscríbete y acompáñanos en más relatos HFY.